Bienvenidos a la sexta parte del proyecto Smart Room y a la subparte 2 donde te enseñaré a utilizar los timers y las interrupciones por software del ESP32. Antes de entrar con las interrupciones por software, debemos entender lo que son los timers o los temporizadores. Básicamente son contadores ascendentes o descendentes de tiempo que son capaces de reiniciarse por sí mismos. A diferencia de los relojes, estos no pueden sincronizarse con las horas del día, simplemente se utilizan para contar tiempo. Para empezar a utilizar los timers con el ESP32 necesitamos un puntero de la estructura HW-timer-T. Importante ponerle el símbolo de asterisco para marcarlo como puntero y un nombre que escojamos. Después debemos configurar este puntero con la función timer_begin y le vamos a enviar 3 argumentos, los cuales son el canal del temporizador. La mayoría de ESP32 tiene 4 canales, numerados del 0 al 3. Algunos ESP32 tienen 2 canales, pero bueno, eso ya depende del ESP32 que tengan. Vamos a enviarle una preescala, esto es un valor por el cual vamos a dividir la frecuencia central de operación del ESP32, que es de 80 MHz, y básicamente lo que vamos a hacer es configurar la frecuencia del temporizador. Esa frecuencia va a estar dada por los 80 MHz divididos entre la preescala que le enviemos ahí. Esta preescala tiene un valor máximo que es de 65.535. Con cualquier valor menor a este máximo, el temporizador va a funcionar como esperamos. Sin embargo, si le mandamos un valor mayor en la preescala, no nos va a generar un error, pero el temporizador no va a funcionar como esperamos. Por último, tenemos el modo donde le decimos si queremos que cuente ascendente o descendentemente con true o false respectivamente. Una vez tengamos configurado el temporizador, podemos darle uso con cualquiera de estas funciones. Podemos terminar el temporizador, podemos decirle que comience el conteo, que pare el conteo, que reinicie el conteo. Por supuesto, podemos leer los valores del temporizador, como lo son el contador o el tiempo transcurrido en microsegundos, milisegundos o segundos directamente. Es importante entender que el contador y el tiempo transcurrido, si bien es cierto se relacionan, son completamente diferentes. Eso se evidencia aquí en esta función timerGride, donde nosotros le podemos asignar un valor al temporizador y debemos enviarle la estructura timer que habíamos configurado con un nombre y debemos enviarle el valor, pero este valor es el valor del contador y no del tiempo que queramos establecer. Esto lo voy a explicar de una mejor manera con las interrupciones por software y con el ejemplo. Los timers son utilizados en la medición del tiempo, la generación de señales y la sincronización. Todas estas son aplicaciones que requieren bastante precisión en el tiempo. Para ejemplificar todo lo que expliqué, voy a utilizar esta simulación, que es la interrupción por hardware, donde básicamente encendíamos y apagábamos este LED con la acción de este botón pulsador y mostrábamos el estado en la pantalla OLED. Ahora lo que voy a hacer es bastante sencillo. Voy a utilizar el temporizador para contar cuánto tiempo lleva este LED encendido o apagado según sea el caso y también mostrar ese tiempo aquí en la pantalla OLED. Entonces, para hacer eso, voy a necesitar primero lo que es el puntero. Aquí tenemos el temporizador que lo he llamado tempo. Ahora voy a configurarlo. Importante que lo voy a configurar antes de las interrupciones, ya que en las interrupciones por software es necesario tener el temporizador configurado antes de configurar esas interrupciones. Aquí ya he configurado el temporizador, voy a utilizar el canal 0, voy a utilizar una preescala de 50.000 y le voy a decir que cuente hacia arriba. Importante aquí tener en cuenta la frecuencia que les dije que íbamos a establecer en esta línea, donde la frecuencia va a estar dada por los 80 MHz divididos entre la preescala, que son 50.000, y eso nos va a dar una frecuencia de 1600 Hz. Eso quiere decir que tenemos un periodo de 625 microsegundos, es decir, que el temporizador va a contar cada 625 microsegundos. Ahora ya le voy a dar uso como tal al temporizador, mostrándolo en la pantalla OLED. He utilizado entonces la función timerRedSeconds para obtener el tiempo transcurrido en segundos y mostrarlo en la pantalla OLED. También, como es lógico, si yo quiero que el temporizador cuente cuánto tiempo lleva el LED encendido o apagado, este se debe resetear cada vez que el LED cambie de estado y eso se hace en la función de interrupción, encender LED, y en esta función también podemos poner instrucciones para el temporizador. Esto es todo, vamos a darle en simular. Bueno,
tengo un pequeño error, ese está aquí. Esto es printf. Y una vez empieza a simular, podemos observar aquí entonces el valor del temporizador. Podemos ver que cuenta hacia arriba y nos dice que el LED lleva apagado por 10 segundos, 11 segundos y bueno, lo que esté contando. Si nosotros ejecutamos la interrupción, vemos que se enciende el LED, nos muestra el estado en la pantalla OLED y podemos observar que el temporizador se reinició y sigue contando hacia arriba. Eso va a ser cada vez que nosotros ejecutemos la interrupción. Ahí nuevamente se volvió a reiniciar. Y bueno, ahora vamos a implementar este ejemplo en el circuito real. Entonces tengo aquí el circuito real y acá tengo el mismo ejemplo de Walkbee. Lo único que he cambiado es la configuración del Wi-Fi, poniéndole el usuario y la contraseña. Voy a cargar este código. Y una vez cargado el código podemos empezar a ver pues que funciona. El temporizador está contando hacia arriba, ya llevan 7 segundos, diciéndonos que el LED está apagado. Si nosotros ejecutamos la interrupción, reinicia el contador y empieza a contar nuevamente, diciéndonos que el LED está encendido por 7 segundos. Volvemos y ejecutamos la interrupción, se reinicia el temporizador. Concluimos así exitosamente el uso de los temporizadores. Una vez entendidos los timers, vamos con las interrupciones por software. Estos son segmentos de código que se ejecutan cuando se presenta un evento y en este caso es de tipo interno, como por ejemplo el desbordamiento del temporizador o, mejor dicho, cuando el temporizador llega a cierto valor. Necesitamos, como dije, un temporizador, ya aprendimos cómo configurarlo. Necesitamos una función de interrupción, que es la que se va a ejecutar cuando ocurra la interrupción. Tiene esta estructura importante que debe ser de tipo vacío, no debe retornar ningún valor. Utilizamos el atributo iram-attr para guardar la función en la memoria RAM del SP32 y le vamos a dar un nombre. Después de que tengamos el temporizador y la función, debemos asignar esa función al temporizador y lo hacemos con la función timerAttachInterrupt. Le vamos a enviar 3 argumentos, lo que son el temporizador, la función de interrupción y el puente, donde este puente casi siempre va a ser true. Ahora, si recordamos un poco lo que son las interrupciones por hardware, recordamos que cuando asignábamos la función de interrupción, le enviábamos un número del pin, la función y el modo de operación, donde el modo es donde le decíamos cuándo nosotros queremos que se ejecute la interrupción. En las interrupciones por software pasa algo similar, solo que esa notificación o el decir cuándo queremos que se ejecute la interrupción, lo hacemos con otra función que se llama timerAlarmWrite y le vamos a enviar 3 argumentos nuevamente, lo que es el temporizador. Le vamos a enviar el valor al cual queremos comparar el temporizador, pero con mucho cuidado porque nuevamente este valor tiene que ser el valor del contador más no del tiempo que queremos comparar. Y para ello debemos tener en cuenta la preescala con la que habíamos configurado el temporizador. Por último tenemos el modo donde nosotros le decimos si queremos reiniciar el temporizador cada que se ejecute la alarma o no, con true o false respectivamente. Y ya por último debemos habilitar la alarma con timer alarm enable y simplemente le enviamos el temporizador. Esta función timer alarm write no habilita la alarma directamente, sino que tenemos que hacerlo un paso extra, por así decirlo. Para ejemplificar nuevamente lo que acabo de explicar, voy a utilizar la simulación, la última que hice con el temporizador, y lo que voy a hacer ahora es bastante sencillo. Con el botón pulsador voy a ejecutar la interrupción por hardware, eso va a encender el LED, al mismo tiempo va a iniciar el temporizador, y después de que el temporizador cuente sin cierto tiempo, la interrupción por software va a apagar el LED. Para ello, necesitamos entonces el temporizador, que ya lo habíamos configurado. Voy a definir la función de interrupción que se va a ejecutar cuando se active la interrupción por software. Entonces esta función que se llama apagar LED va a apagar el LED, obviamente. Va a parar el temporizador y va a cambiar la variable de estado que habíamos utilizado para evaluar todo. En este mismo orden de ideas voy a cambiar un poco lo que es la función encender LED, que es la función que se ejecuta cuando ocurre la interrupción por hardware. Entonces esta función va a encender el LED, va a comenzar a contar el temporizador y cambia el estado nuevamente. Ahora voy a configurar las interrupciones por software después de configurar el temporizador como ya lo habíamos hecho. Aquí ya he configurado la interrupción por software. Esto le asigna al temporizador la función apagar LED y el puente. Ahora voy a establecer cuándo yo quiero que se ejecute esa interrupción.
Entonces, la interrupción por software se va a ejecutar cada vez que el temporizador llegue a cierto valor del contador. He escogido aquí 10 segundos y voy a reiniciar el temporizador cada que se ejecute la interrupción. Para explicar un poco mejor esto del valor del contador y no del tiempo, tenemos que regresarnos un poco a lo que es el temporizador, que lo hemos configurado con una frecuencia de 1600 Hz y con un periodo de 625 microsegundos. Entonces, recordando, los temporizadores son contadores, aunque no específicamente de tiempo, más bien son contadores de ciclos o de repeticiones, como lo quieran ver. La diferencia está en que nosotros podemos configurar el tiempo que transcurre entre cada ciclo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues configurando la frecuencia directamente, que eso afectará también el periodo, y la frecuencia depende netamente de la preescala que nosotros le enviemos cuando configuremos el temporizador. Entonces, en este caso específico, el temporizador va a contar cada ciclo y entre cada ciclo van a transcurrir 625 microsegundos. Eso quiere decir directamente que para que transcurra un tiempo exacto de un segundo, el temporizador debe contar 1600 veces, o mejor dicho, el contador debe estar en un valor de 1600. Entonces, para definir, el temporizador es un contador de ciclos y entre cada ciclo transcurre cierta cantidad de tiempo. Entonces, para que transcurra el tiempo que nosotros querramos, debemos encontrar el valor de el contador. Eso es lo que se ingresa aquí tanto en la función timer alarm write como en la función timer write para configurar un tiempo establecido para el temporizador. Eso a nivel, digamos, teórico. A nivel práctico hay un truco y es que simplemente nosotros escogemos un tiempo en segundos, en este caso 10 segundos, y lo multiplicamos por la frecuencia. Ahí ya nos va a dar el valor del contador que debe tener para comparar esto con el temporizador y que se pueda ejecutar la interrupción, apagar LED. Una vez explicado eso, ya vamos a usarlo. Únicamente voy a mostrar el valor del temporizador cuando se ejecute la interrupción por software, es decir, cuando el LED esté encendido. Esto es todo, vamos a dar en simular. Y una vez esté simulando, podemos ver aquí el estado del LED. Si yo ejecuto la interrupción por hardware, vemos que el temporizador empieza a contar desde cero, el LED se enciende, y cuando llegue a 10 segundos se va a ejecutar la interrupción por software y va a apagar el LED. Ahí está. Entonces podemos decir que funciona. Voy a implementar este ejemplo en un circuito real. Tengo aquí en Arduino el ejemplo que hice en Walkbee. Lo único que he cambiado entonces es la configuración del Wi-Fi nuevamente y voy a cargar este código. Y una vez cargado el código, pues podemos observar ahí el estado del LED. Si yo ejecuto la interrupción por hardware, el temporizador comienza a contar. Comienza a contar. Y cuando llegue a 10 segundos va a ejecutar la interrupción por software y se va a apagar el LED. Bien, ya con estos ejemplos funcionando, es hora de integrar estos ejemplos al proyecto Smart Room. Tengo aquí entonces la plantilla que he venido manejando durante el proyecto. Ya le he agregado lo que es el temporizador, las funciones de interrupción tanto por hardware como por software, y ya he configurado el temporizador y las interrupciones. El temporizador lo he configurado de tal manera que cuente hacia abajo y con la misma frecuencia de 1600 Hz. En este caso se utiliza la función timerWrite para asignarle un valor de 15 segundos al temporizador y que se ejecute la función de interrupción cuando llegue a cero. También en la pantalla principal donde se muestra pues la información del proyecto, el estado de las interrupciones y del temporizador pues lo voy a mostrar con un círculo simplemente. Si se ha ejecutado la interrupción por hardware, se dibuja un círculo relleno y se imprime también el valor del temporizador. Y si no, simplemente el borde de un círculo, se dibuja el borde de un círculo. Voy a cargar este ejemplo. Y una vez cargado el programa ya podemos ver que empieza a hacer las configuraciones. Y aquí podemos ver el estado de la interrupción con este círculo que se indica por acá a la derecha. Y notemos que en este caso el LED está encendido. Eso es porque voy a utilizar lógica negada
Más adelante en los próximos videos explicaré la verdadera razón, pero básicamente el proyecto me pide que cuando el estado del pin del SP32 esté en alto, la luminaria que yo quiero encender esté apagada. Si yo ejecuto la interrupción, va a poner en bajo el estado del pin, pero la luminaria va a encenderse tal y como lo indica este círculo de acá. También podemos ver que el temporizador comenzó a contar hacia abajo y cuando llegue a 0 se va a encender el LED o va a apagar la luminaria, que es lo mismo. Nuevamente, si yo ejecuto la interrupción, vemos que el temporizador empieza en 15 y va bajando hasta que se ejecute la interrupción por software. Ahora, la idea es utilizar este sensor PIR SR501 para que ejecute esta interrupción por software, pero antes debo añadir una función de control sobre este sensor, así que todavía no está completo. Sin embargo, la idea es que este sensor reemplace este botón y este sea el que ejecute la interrupción por software. Aquí podemos ver que hay un error en el DHT11 y eso es porque no lo había conectado. Aquí está y ya nos muestra tanto la temperatura, la humedad, y si ejecutamos la interrupción vamos a poder ver nuevamente el temporizador contando hacia abajo. Entonces para el próximo video aprenderemos cómo utilizar este sensor PIR SR501. Como siempre, no olvides visitar mi tienda en línea jexmercadoshops.com.co. Aquí podrás encontrar todos mis productos, incluyendo la pantalla OLED, el SP32, los sensores. Muy pronto también estaré ofreciendo el sensor PIR HC SR501. Compra con toda la seguridad de Mercado Libre y recibe tus productos con toda la seguridad de Mercado Envíos. Así que aprovecha los descuentos y no olvides también seguirme en mis redes sociales. Aquí te estaré dejando los botones que te guiarán directamente a ellas. También no olvides visitar mi GitHub. Aquí te dejaré los códigos paso a paso de todo el proyecto que he venido realizando y constantemente voy a estar actualizándolos. Por último, también te voy a dejar el link a las simulaciones en Walkly de todos los ejemplos, tanto de la interrupción por software, la interrupción por hardware, los timers y el reloj de tiempo real. Eso es todo. Nosotros nos vemos en un próximo video.